Llegué al brunch festivo con mis hijos. Papá sonrió con aire de suficiencia. Se suponía que iba a ser un buen día. ¿Por qué viniste? Mi hijo me miró. ¿Deberíamos irnos? Dije, sí, ahora mismo. Una hora después, papá se arrepintió de sus palabras. Soy Nancy. Soy la hija que siempre dice que sí. La que aparece, paga la cuenta, atiende las llamadas a las 2 de la madrugada y entrega dinero incluso cuando apenas tengo suficiente para mí. Solo en el último mes, envié más de $700 a mis padres. La mitad era para las reparaciones urgentes del coche de mi padre, que curiosamente se convirtieron en un nuevo ahumador para exteriores y un par de auriculares Bluetooth para sus paseos. Unas semanas antes, mi madre pidió ayuda para pagar su factura del dentista y luego publicó una foto de su día de spa con una amiga en la suite de un hotel. Ni siquiera pregunté. Nunca lo hago. Siempre han sido así. Egoístas, pero vergonzosamente orgullosos de lo poco que dan a cambio. Mi madre me dijo una vez que tenerme a los 17 años le arruinó el cuerpo. Yo tenía 10. Ese fue el momento en que entendí lo que significaba ser una obligación. A mi padre, cuando está borracho, y eso es a menudo, le gusta bromear diciendo que si los condones no hubieran sido tan caros en los años 90, ya tendría un barco. Nadie lo corrige nunca, así que yo digo que sí. Si a llevar a los niños a su casa, aunque mi madre critique su ropa y mi padre llame a mi hija malhumorada si no lo abraza. Si a pagar su wifi para que puedan ver series e ignorar mis llamadas. Si a mantener una cuenta compartida solo para emergencias, que ellos tratan como una máquina expendedora con mi nombre. Así que, cuando llegó el mensaje de texto habitual, brunch festivo mañana, casi no respondí, pero lo hice. Estaremos allí. Levanté a los niños temprano, los vestí bien, incluso le alisé el pelo a mi hija y dejé que mi hijo llevara su Switch en el coche. Compré una caja de pasteles por el camino. Llevaba el collar que una vez le gustó a mi madre, aunque el cierre me araña el cuello. Cuando llegamos, la puerta estaba sin cerrar. Nadie nos saludó. La televisión emitía a todo volumen algún concurso matutino. Mi madre doblaba servilletas como si le debieran dinero. Mi padre ya iba por la mitad de una bebida. Entré con una sonrisa que nadie miró. Él ni siquiera esperó 2 minutos. Mi padre levantó la vista y dijo lo suficientemente alto como para que los primos lo oyeran, se suponía que iba a ser un buen día. ¿Por qué viniste? Mi hijo me miró de reojo. Deberíamos irnos. Dije que sí. Ahora mismo. Sin dramas, sin escenas. Me di la vuelta. Los niños me siguieron. La puerta se cerró detrás de nosotros. Los pasteles, aún en mi mano, intactos. Terminamos en una cafetería a 25 minutos de distancia. Les dejé pedir tortitas con chips de chocolate y refresco a las 11 de la mañana. No comí mucho, solo sorbí café mientras el zumbido en mi pecho se asentaba en algo más claro, algo definitivo. Exactamente una hora después, sonó mi teléfono. Era él. No para disculparse, no para preguntar si los niños estaban bien. Quería saber por qué la cuenta compartida de repente mostraba un saldo de 0. No respondí. Simplemente miré la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego abrí mi aplicación bancaria, hice clic en un último botón y sonreí. La primera llamada la ignoré. La segunda llegó 5 minutos después. Luego un mensaje de texto. Llámame. ¿Qué demonios está pasando? Sabía lo que estaba pasando. Finalmente se había dado cuenta de que ya no podía usar mi dinero como una tarjeta de crédito de respaldo. Transferí hasta el último céntimo de la cuenta compartida a la mía y solicité su cierre. Llevaba meses pensándolo. Solo necesitaba el empujón. Resultó que todo lo que hizo falta fue una frase arrogante de él delante de mis hijos. En la cafetería, mi hija preguntó si íbamos a volver allí alguna vez. Le dije, probablemente no. Él se encogió de hombros. Bien. Para cuando llegamos a casa, tenía 6 llamadas perdidas. 3 de mi padre, 1 de mi madre, 2 de una prima que nunca me habla a menos que haya un chisme. Puse mi teléfono boca abajo y lo dejé allí. Los niños se acomodaron en la sala de estar con una película, y yo subí y abrí la vieja caja de madera que guardaba en mi armario.
Dentro estaba cada recibo, cada transferencia, cada correo electrónico que enviaron pidiendo ayuda. Empecé a imprimirlos. Esto no era para ellos. Era para mí. Un registro de todas las veces que di cuando no debería haberlo hecho. De todas las formas en que intenté ganar algo que debería haber llegado gratuitamente. Luego llegó el correo electrónico. Asunto, ¿en serio? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Era de mi madre. 5 párrafos de culpa y 0 responsabilidad. Aparentemente, los estaba avergonzando al irme de esa manera delante de todos. Dijo que estaba exagerando y haciendo a los niños blandos. Terminó con: tienes suerte de que todavía te incluyamos. Esa frase encendió algo en mí. Hice clic en responder y, por una vez, no me contuve. Le conté cómo recordaba tener 11 años y oírla decirle a mi tía que yo nunca debería haber existido. Como me dijo que ocultara mi segundo embarazo a sus amigas porque no quería que la gente pensara que yo era irresponsable. Como dejó que mi padre me llamara vaga e inútil después de que me despidieran, incluso cuando yo todavía estaba pagando su factura de teléfono. Escribí y escribí y le di a enviar antes de poder convencerme de no hacerlo. 20 minutos después, mi padre volvió a llamar. Esta vez contesté. Ni siquiera dijo hola. Simplemente comenzó a decir cómo lo había avergonzado, como todos en el Brunt pensaron que estaba siendo dramática. Me dijo que más me valía arreglar lo de la cuenta antes de que las facturas fueran devueltas. Dije que no. Se quedó en silencio. Le recordé que una vez dijo que yo nunca llegaría a nada porque me quedé embarazada a los 19. Que cuando me gradué con honores del Community College, no apareció porque dijo que no era una universidad de verdad. Le dije que había terminado de permitir que gente que no me respeta viviera a mi costa. Luego colgué. Me temblaban las manos, pero sentí que era lo correcto. Abajo, mi tía llamó, la que siempre observaba desde la barrera. Dijo que había oído lo que pasó y quería que supiera que estaba orgullosa de mí, que llevaba años esperando que yo cortara el cordón. Luego dijo: déjame contarte lo que tu madre ha estado diciendo de ti a tus espaldas. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en el suelo mientras mi tía hablaba. No se contuvo. Dijo: mi madre llevaba años diciendo a la gente que yo siempre estaba pidiendo ayuda, que era mala con el dinero y no podía mantener a un hombre, que usaba a mis hijos para dar pena, que estaría perdida sin ellos. Me reía a carcajadas con esa parte. Perdida sin las 2 personas que nunca aparecieron en mis baby showers, que olvidaron mi cumpleaños 2 años seguidos, que me hicieron llevar mis propias obras de acción de gracias a casa en una bolsa de plástico mientras mi prima se iba con una bandeja de aluminio del tamaño de una maleta. Mi tía continuó. Me dijo que la razón por la que la familia siempre parecía distante, por la que nadie me contactó después de mi divorcio, por la que la gente evitaba invitarme a las reuniones, era por ellos. Mi madre me había estado pintando como inestable, demasiado sensible, difícil de tratar. No era solo que no me defendieran. Se aseguraron de que yo fuera el hazmerreír de la familia. Me quedé callada mientras mi tía hablaba, dejé que lo soltara todo. Dijo que había querido intervenir hacía años, pero no quería empeorar las cosas para mí. Pero ahora que yo finalmente había trazado una línea, ella no iba a permanecer en silencio más tiempo. Terminó la llamada con algo que no esperaba. Si necesitas algo, ven a mí. Ya has hecho suficiente por ellos. Esa noche, no dormí. No podía dejar de repasar los momentos en los que solía defenderlos. Cuando mis amigos preguntaban por qué todavía les hablaba, siempre tenía alguna excusa. Tuvieron una vida difícil. No saben hacerlo mejor. Tienen buenas intenciones. Nada de eso era cierto. Volví a revisar mis correos electrónicos, imprimí más recibos. La lista era más larga de lo que pensaba. Escribí fechas y motivos junto a cada transferencia. Deducible del seguro de papá. Fin de semana en el casino. Dinero para las recetas de mamá, un nuevo bolso de diseñador que publicó una semana después. Regalo de cumpleaños para mi prima que se olvidó de comprar. Cada mentira, cada manipulación en papel, todo a la vez. Y todavía no les había contado a mis hijos lo que realmente pasó. No quería ponerlos en contra de sus abuelos, pero tampoco iba a mentir más. A la mañana siguiente, mi hijo preguntó si volveríamos a ver al abuelo.
Le dije que probablemente no. Él asintió. Hiciste bien. Es malo contigo. Casi me derrumbo en ese momento, pero me contuve. En lugar de eso, tomé los papeles impresos, los puse en una carpeta y la etiqueté, por si olvido por qué dejé de responder. Para el mediodía, había bloqueado sus números. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero caos. Para cuando bloqueé sus números, sentí algo cercano al alivio. Pero la paz no dura mucho cuando tratas con personas que no creen que pueden perderte. Comenzó con un golpe en mi puerta 2 días después. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a mi primo Mark de pie con una bolsa de la pastelería a la que siempre íbamos, y a sus hijos. Dudé, luego abrí. No dijo hola. Solo me entregó la bolsa y dijo, deberías leer la tarjeta. Dentro había una nota con la letra de mi madre. No la firmó. Solo escribió, esto es lo que pasa cuando le das la espalda a tu familia. No puedes volver. No era una disculpa. Ni siquiera era una amenaza. Era una declaración. Como si yo fuera la que se alejó de algo bueno. Como si yo fuera la que rompía el código. Miré a Mark y le pregunté si estaba de acuerdo con ella. No respondió. Solo dijo que le habían dicho que la dejara. Luego preguntó si no había cerrado la cuenta porque estaba en algún tipo de fase, como si estuviera actuando por capricho. No discutí. Le dije adiós, cerré la puerta y tiré la bolsa entera a la basura. 1 hora después, recibí una llamada, no de un número bloqueado, sino de mi banco. Mi padre había intentado iniciar sesión con mis antiguas credenciales. Cuando falló la verificación de seguridad, llamó al banco fingiendo ser yo. Dijo que su hija estaba ocupada y necesitaba ayuda con la cuenta conjunta. Dio mi número de seguridad social, mi fecha de nacimiento. Lo marcaron y congelaron todo temporalmente para mi protección. Me quedé atónita. No esperaba que llegara tan lejos. Luego recordé que le había enviado una foto de mi licencia de conducir hacía años cuando necesitaba mi identificación para un formulario notariado. La había guardado. La traición tenía capas que ni siquiera había alcanzado todavía. Fui al banco en persona, lo expliqué todo, mostré la carpeta de pruebas impresas. La mujer que me atendió parpadeó un par de veces y dijo en voz baja, debería pensar en obtener protección legal. No quería creer que fuera tan grave. Luego recibí el correo electrónico de una dirección que no reconocí, pero la escritura era inconfundible. Mi padre de nuevo. Dijo que había puesto en ridículo a la familia, que la gente hacía preguntas y que más me valía empezar a aclarar las mentiras. Que si no arreglaba esto, le contaría al resto de la familia qué clase de madre era yo realmente. Esa frase me afectó, no porque me asustara, sino porque era estúpida. Mis hijos eran las únicas personas cuya opinión me importaba, y ellos sabían quién era yo. Me veían agotada, trabajando en 2 empleos, haciendo que los macarrones con queso de caja duraran 2 días, destinando cada dólar al alquiler, la comida, su ropa. Sabían que lo estaba intentando, pero aún así dolió. La forma en que torcían las cosas tan fácilmente. Al día siguiente, mi tía apareció en mi casa con un sobre de Manila. Dijo, creo que es hora de que veas algo. Dentro había impresiones, capturas de pantalla, fotos, mensajes de texto que mi madre había enviado a varios miembros de la familia a lo largo de los años. Capturas de pantalla de ella burlándose de mi trabajo, diciendo a la gente que yo elegía estar sin dinero, bromeando con que era adicta a ser la víctima, incluso un mensaje donde insinuaba que yo podría no saber quién era el verdadero padre de mi hijo. Se me helaron las manos. Luego vi la última foto. Era una imagen de mi padre sonriendo con un cheque en la mano. Un cheque que yo había escrito para cubrir su hipoteca hacía 2 años. El pie de foto decía, cuando crías a un ingenuo, pero finalmente da sus frutos. Ese fue el momento en que algo en mí se rompió para siempre. Me senté en el borde del sofá sosteniendo esa foto como si fuera un trozo de carne podrida. Mi tía no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado, con los brazos cruzados, esperando a que yo hablara, pero no pude. Todavía no. Esa foto de mi padre sonriendo con el cheque estaba grabada en mi cerebro. Recordaba el día exacto en que se lo di. Era invierno.
La calefacción de mi apartamento se había roto y yo había estado poniendo capas de calcetines en los pies de mis hijos por la noche. Pero cuando llamó y dijo que el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca, ni siquiera dudé. Transferí el dinero, me fui a dormir en un apartamento helado y me dije a mí misma que eso es lo que se hace por la familia. Ese cheque casi había vaciado mis ahorros. Ese día me había llamado su pequeña salvadora. Me dijo que tenía un buen corazón. Mientras tanto, él enviaba fotos a sus amigos, llamándome ingenua. Miré a mi tía y le pregunté por qué tenía todo esto ahora. Dijo que otro primo se había presentado. Alguien que había estado en el chat grupal de la familia en el que yo ni siquiera estaba. Aparentemente, mi madre y mi padre habían estado hablando a mis espaldas durante años, haciendo bromas, tejiendo mentiras, poniendo a la gente en mi contra. Pero ahora que yo finalmente los había cortado, estaban apareciendo grietas. La gente empezaba a hacer preguntas. Y uno de ellos le había enviado la prueba a mi tía, que finalmente se había hartado. Dijo, necesitas protegerte. Creo que no han terminado. No supe a qué se refería hasta esa noche. Recibí un correo electrónico del departamento de policía local. Se había presentado una denuncia por fraude contra mí. Mi padre afirmaba que le había robado. Dijo que había vaciado su cuenta sin permiso y me negaba a devolvérsela. Adjuntaba capturas de pantalla falsificadas, bastante burdas, pero suficientes para llamar la atención de alguien. Ahora estaba claro. No solo estaba enfadado. Estaba tratando de arruinarme. Conduje directamente a la comisaría a la mañana siguiente. Llevé cada documento, cada recibo, cada mensaje y la cronología completa de lo que realmente sucedió. El oficial con el que me reuní levantó una ceja a mitad de la explicación y preguntó, ¿quieres solicitar una orden de alejamiento? Dije, sí. Se sintió extraño pedirle a la ley que me protegiera de mi propio padre, pero se sintió necesario. Más tarde esa tarde, mis hijos entraron en la habitación mientras yo estaba en espera con el secretario del condado. Mi hija se sentó a mi lado y preguntó por qué el abuelo intentaba hacernos daño. No supe cómo responder, pero antes de que pudiera intentarlo, mi hijo dijo, solo está enfadado porque ya no le das dinero. Fue chocante escucharlo tan claramente de un niño de 10 años. Pero tenía razón. Eso es todo lo que siempre fue. Mientras yo siguiera pagando, era útil. En el momento en que paré, me convertí en la villana. Esa noche, bloqueé 5 números más. 2 primos, una de las viejas amigas de mi madre, alguien que ni siquiera reconocí. La campaña de desprestigio estaba claramente en pleno apogeo. Pero ya no me importaba. Había visto todo lo que necesitaba. Luego, justo cuando pensaba que lo peor había pasado, recibí un mensaje de alguien con quien no había hablado en casi una década. Mi hermano. No había sabido de mi hermano en casi 10 años. Se fue de casa a los 17 y nunca miró atrás. Solía llamarlo egoísta por desaparecer. Ahora, me daba cuenta de que él simplemente había sido el primero en salvarse. El mensaje llegó a través de Facebook. Todo lo que decía era, escuché lo que hicieron. Siento que haya tardado tanto. Te creo. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. Ni siquiera sabía que él seguía lo que estaba pasando. Apenas recordaba cómo sonaba su voz. Nos escribimos un poco. Me dijo que todo lo que yo estaba descubriendo ahora, él lo vio hace años. Por eso se fue. Dijo que la única razón por la que no se había puesto en contacto antes fue porque nuestro padre le dijo que yo no quería saber nada de él, que lo culpaba por abandonar a la familia. Una mentira completa. Dijo, son expertos en poner a la gente en contra de los demás. Lo intentaron conmigo también. El dolor golpeó de manera diferente ahora. No solo por lo que me hicieron a mí, sino por cuántos años nos robaron a ambos al mantenernos separados, por cómo envenenaron cada relación que no les servía. Esa noche, lo agregué a mi teléfono de nuevo. Guardado como, Jason. No, hermano, no, quizás, solo, Jason. Y luego hice lo que debería haber hecho hace años, publiqué. No entré en detalles. No di nombres, pero escribí la verdad, que ya no mantendría a personas que me faltaban al respeto. Que el abuso financiero es real, incluso cuando es familiar.
Que la lealtad sin respeto es esclavitud disfrazada. Y que no iba a encogerme más para hacer que la gente egoísta se sintiera cómoda. La respuesta fue inmediata. Algunas personas dejaron de seguirme. Unos pocos me enviaron mensajes privados con comentarios desagradables. Gente claramente enviada por mis padres para crear problemas, pero muchos más me contactaron con apoyo. Algunos incluso compartieron sus propias historias. Fue como abrir una ventana y darse cuenta de que la casa no estaba vacía después de todo. Mi tía me llamó de nuevo, dijo que vio la publicación y que estaba orgullosa. Luego mi hija entró en la habitación sosteniendo su cuaderno de dibujo. Pasó a una página que había dibujado mientras yo estaba al teléfono. Era un dibujo de ella, su hermano y yo sentados en la cafetería. Tortitas en la mesa, todos sonriendo. Dijo, me gusta cuando somos solo nosotros. Ahí fue cuando supe que esto no era un derrumbe. Era una reconstrucción. Esa noche, me senté con mis hijos en el sofá, apagué mi teléfono por primera vez en semanas y les prometí en voz alta que nunca más permitiría que nadie nos tratara como si fuéramos desechables. Ni siquiera la familia, especialmente no la familia. Y cumplí esa promesa. La cuenta permaneció cerrada. Los números permanecieron bloqueados. Y mi padre, por primera vez en su vida, aprendió lo que se sentía al pedir y escuchar la palabra no. A partir de ahora, tendría que acostumbrarse al silencio.